Gracias, Padre, porque podemos vivir confiados, como dice tu palabra, en que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros la vas a perfeccionar ciertamente hasta el día de Jesucristo. Padre, te agradecemos por tu palabra santa, te agradecemos por tu Santo Espíritu, te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo y por el regalo maravilloso de la salvación. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo que has dispuesto. Gracias por la iglesia en la cual nos has puesto para que nosotros te adoremos y te alabemos. Gracias, Dios, que todo lo que hagamos en esta mañana sea verdaderamente para la gloria y la honra de tu nombre santo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buen día, hermanos. Por favor, vayan su Biblia, como ya les dije, al libro de los Efesios y nos vamos a ubicar en el capítulo 4. Yo leo y ustedes, por favor, me siguen. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Dice la palabra de Dios en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, hermanos, a partir de hoy vamos a iniciar un estudio. Bueno, esa no es la palabra correcta, estudio, porque eso es muy pretencioso. Para hacer un estudio del Espíritu Santo, un estudio de neumatología, nos gastaríamos realmente todo un año completo. Pero bueno, vamos a hacer una serie de clases por estos 3 meses que vienen, haciendo algunas consideraciones acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces, hoy es el día 1, el start, donde vamos a iniciar el estudio de neumatología, la persona y la obra del Espíritu Santo. Y he querido comenzar con este capítulo 4 de Efesios por una razón, y es que este capítulo habla de 2 temas supremamente importantes y pertinentes para la iglesia. Habla justamente de la iglesia y habla de la unidad de la iglesia y habla cómo es que el Señor dota a la iglesia para que finalmente seamos esa unidad de la que habla Pablo en este capítulo, y por eso ese capítulo se llama la unidad del Espíritu. Entonces, hermanos, miren, hoy en día muchas de las metas de muchas de las iglesias que hay aquí en Bogotá, hoy en día, es tener más gente, hablando numéricamente, tener edificios más grandes, sillas más abollonadas, programas más impactantes y planes, pues de pronto más divertidos, por así decirlo.
Pero aquí en el capítulo 4 de Efesios está la meta fundamental para la iglesia universal y por defecto para la iglesia Gracia en Abundancia, de la cual usted y yo hacemos parte. Hermanos, aquí está el secreto y realmente está en el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el fin, hermano, esa debería ser la meta nuestra, que todos y cada uno de nosotros crezcamos a la estatura de aquel varón perfecto, es decir, a la medida de la altura del Señor Jesucristo. Pero para llegar a ese punto, el Señor ha dotado a la iglesia de dos cosas, hermanos. Primero, de una diversidad. Y quiero que entendamos este tema de la diversidad muy bien, porque no se trata de diversidad que es que aquí recibimos grupos LGBT y aquí recibimos comunistas y derechistas, y no se trata de eso, hermanos. La diversidad de la que está hablando Pablo aquí es la diversidad de cada uno de los creyentes, que somos diferentes, venimos de culturas, de extractos diferentes, de estratos diferentes, de regiones diferentes, de familias diferentes. Esa es de la diversidad de la que está hablando Pablo acá. Y en medio de esa diversidad el Señor va a hacer una unidad, va a hacer de nosotros una unidad del Espíritu, el cuerpo de Cristo unido en medio de una diversidad. Eso es una cosa que parece complicada, compleja, pero eso es lo que dice Pablo, que el Señor en medio de la diversidad hace una unidad. Eso solo lo puede lograr el Señor. Y para eso Él nos da dos cosas que son supremamente importantes y pertinentes y son el objeto de este estudio que empezamos hoy. Y uno es que nos da el Espíritu Santo, que es el que va a hacer posible que esa diversidad se vuelva una unidad y funcione como un cuerpo, pero también nos da algo muy importante y son los dones espirituales. Y es que el Espíritu repartió a cada uno de nosotros un don diferente. Y la suma de esos dones va a ser el don que Dios da a su iglesia. Entonces, claro, el Señor da unos dones generales para la iglesia, que es la suma de los dones particulares que da a cada uno de nosotros para que lleguemos a esa unidad, a la estatura de ese varón perfecto de Cristo. Entonces, si usted vino a esta iglesia con un propósito en su vida, hermano, debería ser que nosotros seamos una iglesia como dice la Biblia que es, una iglesia que refleja lo que el Señor Jesucristo dejó fundado y dio como gran comisión en Mateo 28:19, ¿cierto? Esa debería ser la meta suya y la mía, y que usted al final de este curso, usted entienda que usted es parte de la iglesia y que Dios lo dotó de un don y que usted tiene que tomar ese don y ponerlo al servicio de la iglesia. Es un mandamiento para nosotros, hermanos, tomar el don que Dios nos da y colocarlo al servicio de la iglesia. Bueno, entonces nos vamos a meter ya, hoy solamente vamos a ver la introducción, hermanos, vamos a ver la introducción para mirar también las expectativas, y yo quiero que los hermanos ahí con los micrófonos estén atentos, porque ahorita vamos a hacer algunas preguntas. Perdón, hermanos. Bueno, vamos a iniciar pensando por un momentico qué es neumatología. ¿A qué les suena la palabra neumatología? Es que aquí yo soy sordo y fuera de eso, pues si no es con el micrófono no escucho nada. Como pulmón, neuma. Está como pulmón, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? Es la doctrina bíblica que nos enseña la persona y obra del Espíritu Santo. Bien, hermanita, pero la palabra neuma, ¿a qué le suena? Viento. Allí dijeron pulmón, viento, siempre están interrelacionados. ¿Qué más? ¿Quién dice algo más? ¿Respirar? Aire. Aire. Muy bien. Entonces, miren. La palabra neuma específicamente quiere, o significa más bien, viene del griego, ¿cierto? Que quiere decir neuma, como ustedes lo dijeron, soplo, hálito, viento, y por ende quiere decir también espíritu. Entonces, neuma es espíritu y la terminación teología quiere decir estudio. Entonces, el estudio de la persona del Espíritu Santo. A eso se refiere neumatología. ¿Listo?
Es un término que proviene del griego, como está ahí, bueno, no se ve bien porque cuando uno lo coloca ahí no se alcanzan a ver bien los caracteres, pero transliterando básicamente es espíritu o soplo, ¿listo? Y por eso todo lo que vemos en la Biblia relacionado con el Espíritu Santo está asociado como a eso, como al viento. Y cuando el Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo, dijo que el viento sopla de donde quiere, ¿no? ¿Lo recuerdan? Bueno, es por eso, es por esa razón. Entonces, quiero hacer una pregunta para ustedes, cada uno de ustedes en la iglesia, hermanos. Yo traje unos objetivos que quiero que me tracé y que nos trazamos como iglesia al final de este curso. Yo hice, porque cada que usted comience algo, póngase un objetivo, porque si usted empieza algo y no tiene un objetivo, usted no sabe para dónde va. Entonces, tenemos un objetivo con este estudio que vamos a hacer. Y yo he determinado algunos, acá los tengo, ya se los voy a compartir, pero yo quiero antes saber qué expectativa tienen ustedes, hermanos. Cuando termine el curso, ¿cuál es su objetivo? Usted que diga, mire, yo al final aprendí tal cosa o espero aprender tal otra. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere? Ahí, José, de la hermanita, háblale. Pues aprender más del Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador y ayudador, y si uno lo quiere conocer más, saber qué más puede brindar la persona, la tercera persona. Gracias, hermanita. Muy bien. Aprender más. ¿Alguien quiere decir algo más? Raúl, ¿cuál es el objetivo para usted al finalizar este curso o este estudio que vamos a iniciar? Que quedara bien claro cuál es la función del Espíritu Santo. La función específica del Espíritu Santo en la vida del creyente. Conocer cuál es la función específica del Espíritu en la vida de un creyente. Gracias, Raúl. ¿Alguien va a decir algo más? ¿Alejandra? ¿Tú? ¿No? Muy bien. Kevin. Conocer acerca de su obra en la iglesia. Muy bien, de su obra en la iglesia. Bueno, mis hermanos, Dani también nos quiere dar una opinión. Adelante, mi hermanito. Aunque nosotros hablamos siempre de ser obedientes al Señor, ser obedientes al Espíritu Santo para poderlo también glorificar frente a la obra que Él hace. Muy bien, gracias, Dani. Bueno, mis hermanos, miren, estudiar la Biblia es un mandato de Dios. Ahí está en 1 Timoteo. Pero yo los animo, yo los exhorto en el amor de Cristo a una cosa, en que el objetivo de este curso no sea llenarnos de más conocimiento para salir como pavos por el mundo diciendo yo sé mucho de la Biblia, porque yo tampoco quiero eso para mí en mi vida. Más bien quiero que todo eso que aprendamos podamos reflejarlo en nuestro comportamiento y en nuestra conducta como verdaderos creyentes. Yo lo invito a que se trace esa meta. Sí, está bien, tenemos que conocer de la Biblia, por supuesto, y para eso estamos aquí. Y hemos invertido energía, tiempo, desplazarnos hasta aquí y venir y sentarnos y tener nuestra mente y nuestro corazón ahí activo. Pero que todo esto nos sirva para que nosotros glorifiquemos el nombre de Cristo en la calle, en nuestro trabajo, en la vida diaria. Es decir, no estudiamos la Biblia para conocer más acerca de la Biblia. Estudiamos la Biblia para que nosotros seamos verdaderamente los creyentes que dice la Biblia que somos o que debemos ser. Entonces, miren, yo me tracé algunos objetivos del curso, hermanos, y se los voy a leer rápidamente. Describir la personalidad del Espíritu Santo, que al final nosotros podamos describir la personalidad, listar los nombres y los títulos que le da la Biblia al Espíritu, identificar los emblemas que representan al Espíritu, describir el ministerio del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, definir los dones del Espíritu, identificar mi don espiritual y el suyo, por supuesto, hablando en interpuesta persona, identificar el fruto del Espíritu, identificar las obras que van en contra del Espíritu, que lo contristan. Esas son las obras de la carne que hacen riña con el Espíritu Santo. Desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Al final de todo este tiempo que vamos a pasar aquí, deberíamos por lo menos lograr algunas de esas cosas. Esas son parte de los objetivos que nosotros como liderazgo de la iglesia o como servidores de la iglesia nos hemos trazado. Y desde ya le pido al Señor que podamos al final, que eso sea una realidad, que lo cumplamos. ¿Listo?
Entonces, antes de estudiar la Biblia vamos a hacer algunas consideraciones generales que nos ayudan a meternos de lleno en el tema del estudio del Espíritu Santo. Lo primero que les digo es que traigan la Biblia, porque pues no hay un cristiano sin Biblia y sin oración, eso no existe, pues por lo menos en esta iglesia no puede existir. Entonces traiga su Biblia para que pueda mirar los versículos. Segundo, es evidente que estudiar la Biblia es importante. Como ya lo dije, no es para saber más, sino para que hagamos, como ella dice, siendo exhortados, ¿cierto? Y el Espíritu nos va a ayudar en eso. Y partimos de un hecho ciertísimo, y es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Listo? Porque yo sé que nos vamos a encontrar en la calle personas que dicen que creen en Cristo, que son testigos de Dios y que le van a decir que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, partamos de ese hecho ciertísimo, como dijo Pablo, que el Espíritu Santo es Dios, y ya lo vamos a ver porque la Biblia lo dice así. Y antes de eso tenemos que decir que para entender la Biblia hay dos tipos de doctrinas, ¿cierto? Hay unas doctrinas que se llaman doctrinas generales y otras que se llaman doctrinas fundamentales. ¿Listo? Entonces hoy nos vamos a meter en las doctrinas generales, ya les voy a mostrar que son varias, son muchas, bueno, no muchas, son varias, y las doctrinas fundamentales, y esa sí es la que vamos a estudiar. Y dentro de las doctrinas fundamentales está la doctrina del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a estudiar, la doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué es una doctrina? Pues una doctrina es un montón de conocimiento acerca de un tema específico, básicamente, teológicamente hablando, que está contenido en la Biblia. ¿Listo? ¿Y por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué se dice que la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina fundamental? ¿Quién quiere opinar? ¿Por qué piensan que se llama una doctrina fundamental? ¿O por qué es fundamental? Dale, Jazz. Porque el Espíritu Santo hace parte de la unidad de Dios. Muy y nosotros bien. tenemos que tener el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que también podamos entender que como iglesia funcionamos también como una unidad. Gracias, Jazz. Muy bien. Ahí hay parte de un elemento de por qué es fundamental. Sí, hermanita. Había dicho porque la del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la verdadera doctrina. Muy bien, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dani. Porque sin esta verdad el Evangelio se puede distorsionar, ya que es una parte fundamental, se evitan herejías. Ok, perfecto. Entonces, miren, hermanos, eso que dijeron es muy cierto. ¿Alguien más va a hablar? Dani nos va a... Dale, Dani. Porque en la historia bíblica vemos como un fundamento principal de la iglesia es el Espíritu Santo y fue el comienzo de la iglesia, entonces también es importante por eso. Excelente, Dani. Cuando un maestro de obra hace una casa y echa ¿los cimientos son fundamentales? Claro, y si no se cae la casa, ¿cierto? Entonces, claro, estudiar la doctrina del Espíritu Santo es fundamental porque hace parte de los fundamentos de nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿Cierto? Creemos en Dios y Dios se manifiesta a través o la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona divina y vamos a ver que está involucrada en todo el proceso de la creación. Mejor dicho, el Espíritu Santo está involucrado desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia. ¿Listo? De una o de otra manera lo vamos a estudiar a lo largo de este tiempo, ¿cierto? Es una persona divina y está involucrada. Y además es por algo muy importante, hermanos, y es que el Espíritu Santo es fundamental para nuestra regeneración y para el proceso de nuestra salvación. Digamos que eso lo diría todo de por qué es fundamental para nosotros como personas y como creyentes. ¿Listo? Entonces, estudiar la doctrina de la Trinidad es estudiar la doctrina de la deidad. Y dentro de la doctrina de la deidad hay tres apartados, por así decirlo. Entonces, la doctrina de la deidad estudia Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la deidad. Pero dentro de la doctrina de la deidad hay la doctrina del Espíritu Santo. ¿Listo? Como ya lo dije ahorita, el Espíritu Santo está involucrado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por favor, vaya a Génesis conmigo
Y alguien con el micrófono, por favor, léanos Génesis 1, 1 al 3, porfa. ¿Quién nos ayuda a leer Génesis 1 del versículo 1 al 3? Dale, mi hermanita. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Muy bien. Entonces lo vieron en el versículo 2, ya está incluido el Espíritu, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Listo, ahora vayan al último capítulo de Apocalipsis, que es el número 22, por favor. Y yo voy a leer versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? Dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces el Espíritu Santo está incluido en el primer versículo de la Biblia, y no es el último versículo, pero está en el último capítulo rematando el cierre del nuevo, es decir, está en la creación, cuando son creados el cielo y la tierra, y también cuando hay el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces el Espíritu Santo toma parte en lo primero que hubo en esta tierra, pero también en lo celestial, en lo que va a haber. Así que vamos a observar algo importante en estos dos versículos. Primero es que el Espíritu Santo es Dios, porque dice que el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y segundo, la palabra de Dios, como leyó nuestra hermanita en el versículo, Dios dice que el Señor dijo y fue. Entonces, ahí vemos dos elementos supremamente importantes, el Espíritu y la palabra, ¿cierto? Y la palabra después se va a manifestar en la persona de Jesucristo. Y por eso estudiar este tema es supremamente importante, pero también pertinente. ¿Listo? Entonces, Dios habla, ¿cierto? Sea la luz, y eso es realidad por medio del poder del Espíritu Santo. Y por eso lo vemos ahí incluido. Así que Dios crea por su propia palabra y a través del poder del Espíritu todo lo que nosotros conocemos. Y el Espíritu produce la voluntad del Padre en la creación que nosotros conocemos. ¿Y cómo lo hace? Pues trayendo orden a un caos que había previamente. ¿Listo? Creando lo que es de lo que no era, como dice la palabra. La obra del Espíritu en la creación consiste en extender la presencia de Dios a la creación, de tal manera que ordene y complete lo que estaba planificado y diseñado previamente por Dios para la creación. Entonces el Espíritu Santo interviene, hace y ejecuta. Entonces, hermano, esto es algo realmente increíble y muy interesante además. El Espíritu Santo es el agente de Dios, el Padre, para lograr lo que Él tenía diseñado previamente. Es por medio de la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aparece a lo largo, como ya lo dije, de toda la Biblia, pero específicamente en el Antiguo Testamento comenzamos a ver la relevancia y la importancia de la intervención del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, la acción y la intervención del Espíritu Santo fue necesario para dar las ideas, para alentar a este pueblo, para mantenerlo animado y para llevarlo hasta donde el Señor quiso que los iba a llevar. Pero la presencia divina de Dios fue la que guió finalmente al pueblo de Israel, el que actuó en Éxodo para que lo pudiera sacar de Egipto. Y también lo vemos en una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo es visto o es reconocido o lo vemos actuando activamente desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Quiero que vayamos un momento, por favor,
a Isaías y vamos a leer 63:10. Vamos a ir al libro de Isaías, mis hermanos. Isaías capítulo 63, voy a leer rápidamente del 10 al 14. Dice: mas ellos fueron rebeldes, es decir, el pueblo de Israel cuando estaba siendo sacado de Egipto. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, el Espíritu Santo que los estaba ayudando se volvió contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Miren todo lo que hizo el Espíritu Santo a favor de esta gente para poder que esa empresa gigantesca que el Señor se había propuesto con más de 4 millones de personas pudiese resultar. Entonces el Espíritu de Dios es quien dota a ciertos hombres para llevar a cabo ciertas tareas. Dentro de esas tareas estaba la construcción del tabernáculo, ¿cierto? Y también inspiró a los profetas del Antiguo Testamento con la palabra de Dios, a que dijeran, a que animaran al pueblo, a que lo guiaran, a que le dieran profecía y palabra para que ellos dejaran su mala vida. Entonces, pregunta para la iglesia, el que quiera contestar: ¿significa esto que acabo de decir que los creyentes del Antiguo Testamento poseían el Espíritu? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento poseían el Espíritu Santo de Dios? Federico va a hablar ahí. José. Pues hermano, lo que yo entiendo por la palabra es que ellos en parte sí, en parte no. O sea, el Espíritu Santo venía por un tiempo, les ayudaba, hacía lo que tenía que hacer y después se iba. O sea, venía por momentos. Ok, o sea, según lo que dice Federico, el Espíritu Santo estaba, pero estaba en el pueblo dándoles y venía y se iba. José, Eulalia va a hablar. Yo también entiendo que los visitaba cuando era necesario, entonces los visitaba, pero no tenían el Espíritu Santo. Ok, la pregunta es: ¿creen ustedes que los creyentes del Antiguo Testamento poseían el Espíritu Santo individualmente? Muy bien, hermanos, excelente. Esto es importante entenderlos porque ustedes saben que el Espíritu Santo vino para la iglesia allá en Hechos 2, ¿cierto? En el Pentecostés, cuando comenzó la iglesia. Esto es importante entenderlo, porque el Espíritu Santo está durante toda la Biblia, pero está en el creyente a partir de Hechos. ¿Listo? En el Antiguo Testamento nunca se hace referencia al Espíritu Santo morando en los creyentes. No se hace referencia, ¿cierto? Cuando se dice de morada, ¿cierto? Es solamente para el lenguaje del pacto, es decir, es la presencia de Dios en el creyente y es algo relacional, pero vino solamente con Pentecostés. Creo que por causa del tiempo ni siquiera voy a alcanzar a hacer la introducción, o sea que me toca apurarle un poquitito, me van a perdonar, pero algunas de las cosas que vamos a ver a lo largo de este recorrido, ¿cierto? Como dice el pastor J. Vernon McGee, es como un autobús bíblico, ¿cierto? Vamos a ir rápidamente de estación en estación conociendo cosas muy puntuales, porque como les dije, para hacer un estudio de esto quizás nos gastaríamos todo el año, ¿listo? Mejor dicho, toda la vida, para ser más sincero. Pero bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿cierto? Entonces, vamos a aprender la persona del Espíritu Santo, vamos a ver su inteligencia, sus sentimientos, su voluntad y su forma. Eso lo vamos a aprender espero que el Señor nos ayude a aprender y a entender esto.
¿Qué vamos a ver más dentro de este estudio? Vamos a ver el papel del Espíritu Santo y vamos a ver que el Espíritu Santo toma parte activa en la creación, en la revelación de Dios, en el entendimiento de la Biblia. Hermano, cuando ore, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender la Biblia. Porque yo cuando estaba niño escuchaba en mi familia que decían, no lea la Biblia porque se vuelve loco. El señor fulano de tal se volvió loco y vendió todo y se lo regaló a la iglesia. Ese cayó, hermano, fue de un timador, pero nosotros tenemos que leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos reciba, que nos enseñe con su magisterio divino. En la inspiración de la Escritura, en la ejecución de los milagros, en el nacimiento de Jesucristo, en el convencimiento de pecado. ¿Qué más vamos a aprender? El papel del Espíritu Santo en el bautismo del creyente, en el sello del creyente. ¿Cómo es que mora en el creyente? ¿Cómo es eso de la llenura del Espíritu Santo? Yo nunca me he sentido lleno del Espíritu Santo. No, mentira, es un chiste, pero la llenura del Espíritu Santo es un elemento muy importante que lo vamos a ver en detalle, pero tenemos que entenderlo en el contexto de lo que enseña la Biblia para que no caigamos en el hiperpentecostalismo, y no voy a hablar más de ese tema para no entrar ahí en detalles, pero sí es importante que nosotros entendamos qué es la llenura del Espíritu y cómo es que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Dentro de esa llenura vamos a ver la plenitud para servicios especiales, para ministerios especiales, para una comunicación especial, en defensa espiritual y valentía cuando vamos a testificar del Evangelio de Jesucristo, para que tengamos poder en el ministerio. Miren, hermanos, el Espíritu Santo es vital. Si usted le va a compartir a alguien el Evangelio y usted comienza a temblar y a tartamudear y suda y todo eso y no le salen las palabras, hermano, necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita pedirle al Espíritu que lo convenza de lo que usted necesita saber para después compartirlo a alguien. Para desvirtuar el engaño del enemigo, ¿cierto? Para vivir una vida plena como cristiano activo. Vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo en la unción, en la seguridad, en la intercesión, en los dones, en la enseñanza, en la guía, en el fruto. Vamos a ver el trabajo del Espíritu en el gozo y en el regocijo del creyente, en el derramamiento del amor, en la justicia, en la paz y el gozo, en el poder, en la santificación y en la comunión. Todos esos son trabajos del Espíritu. Vamos a ver la revelación especial del Espíritu Santo en la creación. Ya vimos aquí un pedacito nomás de lo que alcanzamos a leer en la iglesia, en el creyente y en la deidad. Entonces, digamos que como para meternos de pronto de lleno ya en el tema que vamos a ver, ¿cierto? Bueno, ya vimos aquí algunos de los objetivos que yo les compartí, que queríamos al final de este curso, y es que podamos describir la personalidad del Espíritu Santo. Eso es de los temas más importantes. Y el último, desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Pero ya para meternos en materia, ¿cierto? Ya también expliqué lo de las doctrinas generales y las doctrinas fundamentales, y de que dentro de las fundamentales está la doctrina del Espíritu Santo, que es la que vamos a estar estudiando. Entonces, esta pregunta ya la hicimos, ¿cierto? Si el Espíritu Santo estaba en el creyente, en los antiguos, pues no, porque vino para la iglesia, ¿cierto? Y vamos a ver un tema vital, y es la revelación trinitaria, ¿cierto? Y tenemos que empezar por decir que la palabra Trinidad no está en la Biblia, porque yo sé que es lo primero que cuando usted se encuentre a muchas personas que denigran de la persona y de la deidad del Espíritu y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, los que se dicen testigos de Dios, le van a decir que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y eso es verdad. Pero lo que significa y lo que ejemplifica la Trinidad sí está en la Biblia, amplia y suficientemente estudiado y comprobado. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a partir de ahí. Y verdaderamente que la revelación trinitaria comienza en Mateo 28, 19 con la Gran Comisión. Y ya lo vamos a ver por qué. Si quiere, vayan su Biblia a Mateo 28, 19. ¿Y por qué digo que digamos el tema fue puesto por primera vez ya en práctica en la vida de los hombres, la revelación trinitaria en Mateo 28, 19? Porque el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, se les acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por eso que acabo de decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la conjunción copulativa, hermanos. Se llama una conjunción copulativa. Y una conjunción copulativa quiere decir básicamente que son varios elementos, es decir, vincula diferentes elementos en una misma oración y los distingue el uno del otro. Entonces dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay uno, hay otro y hay un tercero. No porque tengan menor rango que el otro, es el primero, el segundo, el tercero, sino más bien por el orden en que aparece, ¿sí? Para que se entienda claramente. Entonces, esa conjunción copulativa es la que trae a nuestra vida de creyentes la revelación trinitaria. Y es que Dios se manifiesta al hombre de tres maneras distintas, pero un solo Dios verdadero. Porque además los detractores dicen que estamos locos y que nosotros creemos en tres dioses y que hay un Dios mayor y un diosecito más pequeño y que por eso es que nosotros estamos confundidos. Pero no es eso, hermanos. Es que la Biblia dice claramente que el Padre envía a su Hijo y que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que hace posible que el creyente adquiera el conocimiento que necesita para conocer la revelación y el propósito final de Dios, que es revelar la persona de Jesucristo, revela la persona del Padre, y el Espíritu Santo nos enseña las cosas que el Hijo nos enseñó para que nosotros entendamos el poder maravilloso que se necesitó para que nosotros alcanzáramos la salvación eterna. Entonces, la deidad es muy atacada en el mundo moderno sobre todo, ¿cierto? La deidad como tal. Sin embargo, la deidad del Padre no es puesta en duda, digamos, porque la Biblia es muy explícito en cuanto a la persona de Dios, ¿cierto? Entonces la deidad de Dios pues no, realmente no es muy cuestionada. La deidad del Hijo está cuestionada en el mundo, pero la Biblia, digamos que con todo lo que uno lee y entienda, puede darse cuenta que Jesucristo es Dios, porque Él puede estar, la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, Él está ahí. Entonces, Él está aquí con nosotros. Entonces, ¿está aquí en esta iglesia o estará allá en la de Bethlehem en Estados Unidos con el pastor Piper? Está en ambas, porque la deidad, el Señor tiene el poder, ¿cierto? Para que haya la deidad tiene que haber la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Son los elementos que distinguen a la deidad. Entonces, realmente la deidad del Espíritu Santo es una discusión muy dogmática, es muy atacada esa doctrina, ¿cierto? Pero nosotros ya vimos que el Espíritu Santo tomó parte desde la creación en el origen del Génesis y toma parte en los nuevos cielos y la nueva tierra allá en Apocalipsis. Entonces el Espíritu Santo no es creado, hermanos, ¿cierto? Él proviene de Dios y se llama Espíritu de Dios, como dice Génesis 1, 2 que acabamos de leer. O también en Romanos 8, 9 nosotros leemos el Espíritu de Cristo. Entonces entendemos que el Espíritu Santo está presente en el Padre y en el Hijo y que los tres son una unidad perfecta. Creo que ustedes conocen este gráfico y es digamos, una explicación un poco, no sencilla, porque eso no es algo fácil de explicar, menos para una mente finita como la nuestra. Explicar la mente infinita de Dios pues es imposible para el hombre, pero podemos entenderlo de esta manera, y es que el Padre no es el Hijo, ¿cierto? Sino que el Padre es Dios y Dios es el Hijo, ¿cierto? El Espíritu Santo no es el Hijo y el Padre no es el Hijo, pero Dios es el Espíritu Santo, así que al final el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. ¿Esto? Ese es un gráfico que nos ayuda a entender cómo es el tema de la revelación trinitaria. ¿Qué otra cosa no es el Espíritu Santo para poder entender qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es una fuerza y no es una energía independiente, ¿cierto? Porque también ustedes van a escuchar eso, que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cierto? Y que es una fuerza invisible, entonces se mueve por el mundo, o que es una energía activa independiente. Vamos a ver que el Espíritu Santo no actúa de manera independiente,
sino que hay una interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esa interrelación es la que hace posible que el funcionamiento de la deidad, o que de la deidad nosotros podamos entenderla concebida como la concibe la Biblia. Al comienzo de la iglesia y durante el proceso de la fundación de la iglesia, valga la redundancia, y durante los viajes misioneros que hacía nuestro hermano Pablo hace algún tiempito atrás, ¿cierto? Él se encontró con un grupo de creyentes, ustedes recuerdan ese pasaje, ¿cierto? Y él les preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. ¿Recuerdan? Allá, vamos a ir a Hechos 19 para recordar ese pasaje, mis hermanos. Y recuerden que estamos hablando solamente de la introducción de este tema, no hemos empezado todavía con el tema. Entonces, dice en Hechos 19 está este pasaje del que estábamos hablando. Dice la palabra de Dios, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, haga de cuenta que usted está ahí y que Pablo viene y dice, entre tanto que algunos estaban en otra parte, Pablo vino aquí a Bochica Central y hallando a ciertos hermanos de la iglesia, gracia en abundancia, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué contestaría usted, hermano? ¿Qué contestaría usted, mi hermano? Hermanos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Amén. Pues hermano, estas personas dijeron, ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Dijeron ellos. ¿Lo vieron ahí? Versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, hermanos, con eso ya terminamos. Vamos a cerrar aquí porque ya no nos da más el tiempo. Pero un hecho importante, hermanos, es que entender esto del Espíritu Santo, de la persona y la obra del Espíritu Santo, es fundamental, es importante, es relevante y es pertinente para nosotros y para la vida de la iglesia. Es decir, el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Porque Dios prometió allá en Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si usted no ha tenido visiones, si usted no ha profetizado, si usted no ha tenido sueños, no se amargue por eso, mi hermano. Porque vamos a ver que el propósito de Dios es, al dar el Espíritu Santo, es la unidad y la edificación de la iglesia, y vamos a desarrollar este tema más porque se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho y les pido que vayan leyendo el libro de los Hechos para que de aquí a 8 días podamos tener podemos continuar con este estudio de una manera más fructífera. Muchas gracias, mis hermanos.